Señor presidente, quiero adelantar el voto negativo del bloque Suma Más y quiero reiterar que acá no estamos tratando un tema de un simple traslado de un monumento de un lugar a otro, sino que este tema ya, además de tener una gran carga cultural, política, histórica, también habla de la degradación, no del mármol de la escultura de Colón, sino de la degradación institucional de la Argentina, de las instituciones de la nación argentina, incluida la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El otro día en la audiencia pública, los representantes de la comunidad italiana y también los defensores, las organizaciones y especialistas defensores del patrimonio cultural y arquitectónico y artístico de la ciudad de Buenos Aires estaban muy alterados, es verdad. Tenían una actitud hostil, agresiva. En reiteradas oportunidades, la presidenta de la Comisión de Cultura y la presidenta del bloque del PRO hablaron de falta de respeto y de una actitud poco educada. Pero yo me he preguntado y sentía en ese momento, ¿qué educación y qué respeto es haber consentido lo que está ocurriendo hoy? Ese monumento no es un monumento de la comunidad italiana. Ese monumento es una maravillosa obra de arte que decenas de miles, centenares de miles, tal vez millones de inmigrantes y de hijos de italianos donaron a la Argentina en agradecimiento por la oportunidad de libertad, de trabajo y de vida en nuestro suelo. Lo hicieron no como inmigrantes solamente, sino como argentinos. Y ese monumento forma parte del patrimonio de todos nosotros. Este no es un tema de la comunidad italiana, no lo reduzcamos a eso. Ese monumento también es parte de la historia de nuestro país, que hoy estamos violando y violentando. Esta es una violación cultural e histórica. El día de la audiencia, uno de los expositores, porque alguien trató de poner a los defensores del patrimonio y del monumento a Colón como aristócratas o gente que le interesan cosas poco importantes y pocos populares como los monumentos, el monumento a Colón, y había un señor muy grande, pero muy elegante con su moñito, que él decía que él había nacido y que seguía viviendo en la casa de chapas del barrio de La Boca y venía con toda su cultura y su conocimiento y su amor a defender ese monumento. Entonces, esta no es una cuestión de especialistas en obras de arte, sino de que estamos defendiendo las raíces de nuestra historia. Y ese señor habló de vandalismo estatal. Y estamos frente a un caso de vandalismo estatal, porque ese monumento no ha sido desmontado para restaurarlo, sino que ha sido prácticamente descuartizado. No hay ningún libro ni documento de restauración que diga que los monumentos hay que desarmarlos para restaurarlos. Esa es una medida extrema que nadie, y ahora voy a leer distintos informes, nadie recomendó ni al gobierno de la nación ni al gobierno de la ciudad. Este es un acto de vandalismo hecho por el gobierno nacional con la complicidad del gobierno de la ciudad, que es lo más grave, porque el gobierno de la ciudad es quien tiene que defender el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Voy a leer que dice, acá también se ha tratado y se sigue tratando de tergiversar nuestra historia, como si nuestra historia fuera un enfrentamiento entre distintas culturas, distintos orígenes. Y quiero decir ¿qué dice el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, que es la organización no gubernamental de alcance mundial asociada a UNESCO, que entre otras cosas tiene como misión promover la conservación y protección de los monumentos y sitios históricos y es responsable de proponer los bienes que
que habrán de integrar la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, ICOMOS, cuando definió en el año 1996 cuáles son los elementos que integran el patrimonio cultural del continente americano. Y entre ellos, dice, se encuentra nuestro patrimonio autóctono, es decir, de los pueblos originarios, el patrimonio de los colonizadores europeos y de la esclavitud africana, que juntos han ayudado a construir nuestras naciones, y finalmente el más reciente aporte de inmigrantes europeos y asiáticos, quienes vinieron buscando un sueño de libertad que ayudaron a consolidar. Todos estos grupos han contribuido a un pluriculturalismo rico y diverso que conforman nuestra dinámica identidad continental. Y agrega, ninguna nación en las Américas tiene una única identidad nacional. Nuestra diversidad forma la suma de nuestras identidades nacionales. Las Américas deben reconocer los valores de las mayorías y de las minorías sin imponer un predominio jerárquico de una cultura y sus valores sobre otros. Y creo que es lo que no se está respetando a la base de este proyecto de traslado del monumento, porque como bien señaló el diputado Ramal, si ese lugar no es apropiado porque es riesgoso para el mantenimiento y la preservación del monumento a Colón, ¿por qué vamos a poner el de Juan Azurduy? O sea que el traslado es una excusa, y así como ha sido su desmembramiento y desmantelamiento. En el expediente, en la Comisión de Cultura, no hemos encontrado nunca un estudio que dijera, que aconsejara ni su desmonte ni su traslado. El otro día vinieron con carpetas los especialistas y la diputada Alegre tenía también unas carpetas que no han estado en la comisión y a la cual yo no he tenido acceso. La he pedido en reiteradas oportunidades. O sea que no hay ningún estudio que hayamos podido ver de que era recomendable desmontar un monumento y además que haya que trasladarlo. En realidad tenemos solamente informes del propio gobierno de la ciudad y de la Comisión de Evaluación de Obras de Arte y Monumentos, que es una comisión mixta de la legislatura y del gobierno de la ciudad, que desaconsejaban su desmonte y desaconsejan su traslado. Y voy a leer qué es lo que dicen esos informes. Un segundo. Este es un informe técnico del Gobierno de la Ciudad, del Ministerio de Cultura, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, y este informe es del año 2013 y dice que el monumento, esto ya fue posterior al que lo habían tumbado y tirado al piso y empezaban a desmembrar. El monumento estaba en pie y sin indicio alguno de alteraciones estructurales que hayan justificado la acción extrema de desarmarlo. Los deterioros más notorios observados, fisuras en una voluta del capitel, proa y rajaduras en fisuras del grupo escultórico, son alteraciones periféricas, no comprometen el comportamiento estructural del monumento y comprometen solamente a las partes afectadas. Allí corresponde la restauración localizada. El desarme y movimiento de bloques genera un impacto negativo, un camino peligroso por los cambios de comportamientos estructurales innecesarios. O sea que el camino, el proceso llevado adelante, el gobierno de la ciudad, los legisladores del PRO saben, tienen conocimiento que los propios especialistas del gobierno de la ciudad desaconsejaron las medidas extremas e innecesarias que se tomaron. Por eso hablo de vandalismo cultural, patrimonial, histórico e institucional. La Comisión de Evaluación de Emplazamiento de Obras de Arte en el Espacio Público, creada por esta legislatura, dice que la Comisión Evaluadora de Obras de Arte en el Espacio Público mantiene su política de no propiciar el traslado de monumentos emplazados en el espacio público. Se considera que lo aconsejable para la conservación de esta obra es que vuelva a montarse. Y después dice, dado que el monumento ha sido declarado bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires por Ley 4660 se debe dar participación
a la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad en el traslado y nuevo emplazamiento y contar con un informe técnico. Bueno, el informe técnico fue negativo. Desde el 12 de mayo yo he estado pidiendo informes, hice una presentación de un pedido de informes a la Comisión de Cultura para que el gobierno de la ciudad dijera qué evaluación tenía del estado actual, no antes de desmontarse. Una vez que se desmontó, se desmembró y que las piezas han estado tiradas durante más de un año en la Plaza Colón, si tenía alguna evaluación del estado actual del monumento. Recién, hace 2 días, 4 meses después, les pido que me escuchen, 4 meses después la comisión despachó un simple pedido de informes que será tratado cuando ya este proyecto se convierta en ley. O sea que vamos a hoy votar algo que no sabemos exactamente en qué estado está el monumento. Si para una diputada de la ciudad es tan difícil tener información, ¿se imaginan cómo se sienten los ciudadanos? Por eso la palabra despotismo político y cultural que usó el diputado Ramal me parece muy acertada. Y el diputado Vergel agregó barbarie. Lamentablemente la Argentina sigue eligiendo entre la civilización o la barbarie. Para construir el mañana destruimos lo que tenemos o lo que teníamos. Quiero decir que estuvo acá el restaurador oficial, el único que se animó a hacerse cargo, el taxidermista que restauró el cuerpo de Eva Perón, tal vez ese es su máximo galardón, en 1974, cuando volvió el cuerpo de Eva Perón al país. Vivía hace 20 años en el extranjero, es un hombre mayor. Quiso expresarnos y demostrar en la audiencia pública que él tenía antecedentes y era uno de los grandes especialistas en mármol, en piedra, y entonces empezó a explicar y mostraba un documento que no lo pude, yo lo pedí en la comisión, pero no está en el expediente de la comisión, o no pude acceder a él para esta sesión. Bueno, él quería mostrar sus antecedentes y hablaba, y le era difícil hablar, y es verdad que también el público en la audiencia lo hostigaba. Así que al final desistió y y le pedí si me podía dar ese paper, ese documento académico que corroboraba su gran sabiduría en temas de piedra. Y era un paper que había presentado en Copenhague en 1984 ante la organización ICOMOS, de la cual hablé, que se especializa en conservación en el mundo, pero era un paper sobre la decadencia y el tratamiento de la piedra o el mármol en la cordillera, ¿sí? En la cordillera, en la región sur de los Andes, a 3.000 metros de altura. Esa era su especialidad. Esa es la persona que el gobierno nacional encontró, la única, un señor de casi 90 años que han traído del exterior para que llevara adelante estas obras, cuya especialidad, su trabajo académico internacional más importante era sobre el tratamiento de la piedra en la cordillera de los Andes a 3.000 metros de altura. ¿Qué tiene que ver esto con el monumento a Colón? También vino un ingeniero, el que dijo, primero que nadie, que la estructura del monumento corría peligro. Quisimos preguntarle a este ingeniero qué experiencia tenía en monumentos, porque tal vez era creo que además era un ingeniero de una empresa vial. No pudimos hacer preguntas ni saber. Entonces el único informe, veo a la diputada Alegre, ¿no?, decir, ¿no?, esas carpetas que usted tenía no están en la comisión, no las pudimos ver. Hemos votado la primera lectura, la segunda lectura, sin los fabulosos informes del Gobierno Nacional, con la complicidad del Diputada, sí. La diputada Alegre le pide una interrupción. El único informe que ha presentado... Diputada, pues ¿está en Soro? Sí, ¿Le da la interrupción a la diputada Alegre? Entonces la voy a dar. Ahora quiero señalar, el único informe de 2 páginas que estaba en el expediente de la comisión sobre lo adecuado que es el traslado, ¿sí?, a la Costanera Sur de este monumento, que presentó la diputada Alegre, autora del proyecto, es un informe de la Administración Nacional de Asociación Civil
que dice que el citado monumento no produce interferencias ni afectaciones operacionales en el aeropuerto Jorge Newbery, o sea que no le va a causar daño a los aviones. Ahora, si le va a causar daño al monumento Colón, no sabemos, pero los aviones, ¿sí?, no tienen problema. Lo que estoy segura es que este no era el informe que estábamos esperando, que el traslado del monumento no va a perjudicar a los aviones. Queríamos algún estudio que nos pudiera decir cuál es el estado actual del monumento, ¿sí? Todavía no hay ningún estudio serio que diga que ese monumento tenía que ser desmembrado ni que tenga que ser trasladado. Por todo lo expuesto, y porque quiero decir que este no es un monumento, como dije al principio, que sea un monumento de la comunidad italiana, sino que nos pertenece a todos. Yo no tengo sangre italiana, pero sí respeto la historia de nuestro país y por eso me parece maravilloso que hagamos un monumento a Juana Azurduy, que la presidenta haya tenido esa iniciativa y ojalá la pudiéramos haber emplazado, no en la Plaza Colón, sino en la Plaza de Mayo. Ese me parece que hubiera sido el mejor homenaje que le podríamos haber rendido a Juana Azurduy y a todos las milicias y los populares que defendieron y lucharon por la independencia argentina. Pero no era necesario enfrentar la tradición europea a Colón con Juana Azurduy. Creo que tendríamos que haber promovido ese diálogo y la pacificación de nuestra sociedad, no realzar conflictos de otras épocas, de hace muchos siglos. Y es muy irónico, y esto lo quiero decir, que este proyecto haya sido un convenio entre un descendiente de italianos, Macri, con otro descendiente de italianos, Parrilli, que el PRO tenga una dirigente tan importante como Gabriela Michetti, que presida esta legislatura el vicepresidente Ritondo, está la diputada Ceruti, Campagnoli. Bueno, estamos llenos de descendientes de italianos, pero son todos argentinos y este monumento era un monumento que honra nuestra historia, la historia de todos, y eso es lo que estamos hoy violando, eso es lo que hoy ha sido vandalizado, y las sociedades que no honran sus tradiciones y a sus mayores, que violentan y violan su pasado, difícilmente tengan un buen presente, y eso es lo que nos está pasando hoy en la Argentina, y es mucho más difícil que tengan un buen futuro. Lo que está en riesgo acá no es el mármol del monumento a Colón. Lo que está en riesgo son las reglas de convivencia, el honor a la verdad, la defensa de nuestra historia y de nuestros valores cívicos, políticos y culturales que hoy estamos realmente poniendo en riesgo. Y termino con esto. Tomás Eloy Martínez decía que para tener valor, coraje, hay que tener valores. Si no, cuando uno tiene acciones intempestivas sin valores, no es valor, no es coraje, es simple temeridad. Y la temeridad pública es lo que realmente siempre ha llevado a las sociedades a sus peores consecuencias. Y quiero agregar algo más, que es la defensa de la organización Basta de Demoler. Es un antecedente inédito en la ciudad de Buenos Aires, que una organización sin fines de lucro, que promueve el bien común y que expertos como Sonia Berman sean perseguidos judicialmente por defender el patrimonio cultural, escultórico, ambiental de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez que paso por la Plaza Alvear, que son las históricas barrancas, ese es un área de protección histórica, donde gracias a la acción de Basta de Demoler y estos especialistas, hoy está la plaza histórica, este sitio histórico, este parque histórico, está arbolado, parquizado, está la feria todos los fines de semana. Siempre pienso qué bueno como una acción de coraje, de valor en el sentido que dije anteriormente, fue recuperado, que la estación del subte va a estar al lado de la Facultad de Derecho y del nuevo centro de convenciones donde tenía que estar originalmente. Bueno, cómo fue una acción cívica, fue algo positivo. Y hoy esas personas están siendo perseguidas judicialmente y civilmente
por 24 millones de pesos, 3 millones de dólares. Hay personas que me han llamado que no pueden dormir, que están desesperados, y esto es una señal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y me gustaría que los diputados del PRO escucharan lo que digo. La señal, lo que está indicando el gobierno del macrismo, ¿sí?, es que los ciudadanos que se animen a defender el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, que interpongan medidas cautelares que la justicia avala porque ante decisiones ilegales, ilegítimas e inconstitucionales, como era poner la estación de subte en un área de protección histórica o trasladar un monumento sin que haya ninguna razón real, o cerrar una plaza, la Plaza Colón, que está cerrada y que tendría que estar abierta por todos los convenios firmados, tiene que estar abierta y por la Constitución de la ciudad. Bueno, los ciudadanos que se animen, que osen defender sus derechos, van a ser perseguidos judicialmente y económicamente por el gobierno de la ciudad. Por eso hablo también de degradación y vandalismo institucional. Muchas gracias. Gracias, diputada.